Muy bien, y luego de este recordaris están ya con nosotros los congresistas Juan Cheput, Cecilia Chacón y Javier Velázquez Quesquen, a quienes les damos, por supuesto, la bienvenida. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Quisiera comenzar comentando la presentación del presidente de la República ayer ante 5 de mis colegas en lo que Eduardo Guzmán denominó un programa especial producido por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno. El presidente responde, se llamaba, tenía hasta título. No tuvieron tiempo de hacer la cuña de presentación, pero era un programa. Y aquí, pues, hay cierto consenso, por lo menos en las portadas, de que la presentación no le ha hecho precisamente un favor. Quería saber cuál es la visión de cada uno de ustedes más allá del pronóstico de lo que vaya a pasar. Como presentación, esta hora de televisión nacional, ¿qué sensación les deja? Empecemos por las damas, Cecilia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la sensación que me deja básicamente es de que debe de estar reclamándole a mucha gente, ¿no? A quienes le recomendaron hacer este programa, a quienes de alguna manera le permitieron en vivo y en directo decir lo que supuestamente no había hecho. Él dijo claramente que había recibido dividendos por una negociación, un servicio de su empresa, ¿no? Mientras él era ministro y mientras se daban las concesiones en beneficio de Odebrecht. Entonces, ese programa ha sido lapidario para el presidente. ¿Ha sido suicida? Sí, yo creo que sí. Ahora, no sé si conscientemente, Cecilia, ¿no? No sé si conscientemente, porque el suicidio es consciente. Yo me mato, me quiero matar. Yo creo que él pensó que la iba a arreglar y lo que hizo fue empeorarla aún más, ¿no? Ahora, tú dices, ¿quiénes habrán sido los que le han permitido decir, bueno, un presidente... O le recomendaron, ¿no? Le recomendaron. Un presidente puede decir lo que le plazca, Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero estoy segura de que debe haber tenido varios asesores. Creo que uno ya fue despedido justamente después de ese programa. Alberto Cabello, la salida de Alberto Cabello figura en El Peruano como del día 15. Ajá. Sí, claro. Entonces yo creo que no. Entonces yo creo que definitivamente quienes le aconsejaron, porque al final el presidente es el que asume la responsabilidad de sus decisiones, pero los asesores para eso están, lo asesoran y él determinará si les hace caso o no. La decisión final es siempre de él. Sin embargo, creo que no fue bien asesorado, valga la redundancia. Bien, voy a darle turno a Javier porque Juan Cheput viene como de 17 programas, así que vamos a dejarlo. El único, además, que se está paseando por todos los programas. Más. Javier, ¿qué sensación te deja la presentación del presidente anoche? Bueno, si la vacancia que se ha impulsado era legal, la presentación del presidente la ha legitimado. Porque, y la verdad es que yo esperaba, por el bien del país, que el presidente apareciera contundentemente, por ejemplo, acreditando del momento, con un documento, del momento que lo hace Gestora Sepúlveda cuando él entra a ser ministro en el primer gobierno, en el gobierno de Toledo. Algo que teníamos duda era si había participado en los beneficios de los contratos que tuvo la gestión de Sepúlveda en su empresa en Westfield, y él le ha dado el marco de decir, bueno, son dividendos, pero son ingresos que... O sea, él ha dicho literalmente, era mi banquito. Claro, entonces, el decir, yo recién ayer he conocido los contratos, pero sí ha recibido los dividendos de los mismos, es una contradicción que justamente le ahorra el trabajo al Parlamento, porque algunos están confundiendo este procedimiento. Este es un procedimiento, la vacancia es un procedimiento constitucional, y los que hoy día están denunciando el golpe. No es golpe, porque lo que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que al presidente se le puede vacar por incapacidad moral, incapacidad permanente moral. Entonces, ahora, hay que subrayar que nada más subjetivo que la moral, ¿no? Por supuesto, y por eso... ¿Quién decide qué es moral y qué es inmoral? Es una discusión infinita. Fíjate, ahora cuestionan el procedimiento, dicen que no les garantizan el derecho a la defensa, pero nosotros hemos creado el procedimiento porque antes no había. Al expresidente Fujimori, creo que en menos de 2 horas lo vacaron, y con 59 votos.
Entonces, en el año 2003, el Tribunal Constitucional le dice, no, un momentito, si ustedes para sacar un ministro necesitan la mitad más uno del número legal, para el presidente tiene que ser un número mayor. Y el Parlamento recoge y crea el procedimiento. Han pasado 13 años desde que se modificó el reglamento y ahora recién dicen, no, que no le garantiza el derecho al debido proceso, que hay que ampliar los plazos. No podemos adecuar la legislación a los intereses de una persona, por importante que sea. La institucionalidad es respetar las reglas de juego. Y quienes participaron en los procesos políticos aceptan las reglas de juego, lo que dice la Constitución y los procedimientos que establece el reglamento. Bien. Este reglamento es garantista y yo creo, ojalá que el jueves haga una mejor performance el presidente y nos pueda explicar en detalle las cosas que son preocupaciones, ¿no? Juan, te he estado escuchando en tus sucesivas entrevistas a lo largo de la tarde y de la noche. Y has dicho dos cosas que me gustaría que nos comentes. La primera es que aquí estamos ante un caso de incapacidad moral retardada, cito textualmente. Y también has dicho que la incapacidad moral o que la vacancia por incapacidad moral no se debate, se certifica. Y pusiste un ejemplo que podía parecer premonitorio, al igual que cuando una persona fallece. También te estoy citando. Exacto, ambas cosas las he dicho, no soy hombre de palinodias tampoco. En el primer caso, contextualizando, yo lo que señalo es de que estamos hablando de hechos que ocurrieron hace cerca de 10 años en un caso y más de 10 en el otro. Por lo tanto, la permanente incapacidad moral se tiene que dar en el transcurso del ejercicio. Y yo no veo que se configure esa situación. ¿Es un hecho muy antiguo? Momento. Son hechos antiguos que no corroboran la actual gestión del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, contextualizando nuevamente, Odebrecht en el año 2007 era una empresa prestigiosa, absolutamente prestigiosa, a la cual acudían muchas personas para poder trabajar en ella. Y en tercer lugar, cuando me refiero al otro punto que señalas, el de la certificación, lo que indico es de que, tal como tú has dicho, siendo la moral algo difícil de debatir, el espíritu del constituyente cuando plantea la permanente incapacidad moral es la certificación, no el debate de la permanente certificación. ¿Dónde se da el debate? En el ámbito jurisdiccional. ¿Y dónde es el ámbito jurisdiccional? En la Comisión Lavajato. Como ahí todavía está pendiente un proceso de investigación hasta julio, no se puede atribuir... Que ha sido postergada la cita para el 29, ¿no? Para el 29 efectivamente, pero a lo que voy es de que ni siquiera evacuado un informe y ya se le está al presidente de la República condenando o planteando una situación de permanente incapacidad moral cuando esta no ha sido corroborada, porque se certifica. Y el ejemplo que pongo es ese, ¿no? Tú no debates si una persona está muerta o no. Tú dices, está muerto, o esa es una planta, una flor, pero ¿por qué está muerto? Como consecuencia de una enfermedad, de un suicidio, de un robo, de un asalto. O sea, los hechos configuran la situación. En el caso del presidente, no podemos hablar de permanente incapacidad moral porque simplemente no ha habido esa corroboración de hechos que llegan a ese grado. Ahora, en el caso de lo que ha señalado Javier, el ejemplo del año 2000, él dice, en 2 horas se tramitó, pero no olvidemos que ese Congreso era mayoritariamente fujimorista y los hechos fueron tan contundentes y por lo tanto es inadmisible que se compare con la actualidad. Los hechos fueron tan contundentes que el propio Congreso de mayoría fujimorista procedió a avalar esa situación con sus votos, con unas cuantas excepciones, es necesario decirlo. Pero procedió a avalar esa situación. Son hechos diametralmente opuestos, ¿no? Ahora, cuando el presidente ayer dice que él recién se entera de estos depósitos o de estos movimientos cuando Rosa Bartra hace entrega de los documentos, ¿tú le crees? Yo sí le creo, no puedo dudar yo del presidente en ese sentido. Si, mira, el dueño de una empresa puede no enterarse de depósitos que, digamos, no son insignificantes, son depósitos. Mira, por una sencilla razón. Él mismo dice, bueno, traducido del inglés, ¿no? Este término de la muralla que en términos coloquiales peruanos significa que tú te desprendes de tu empresa para que otro la gestione. Desde ese punto de vista él puede muy bien no haber estado enterado. Pero por otro lado, los dividendos, la documentación pertinente a los aspectos vinculados a los dividendos, todo eso ha sido de uso público, no es nada que esté oculto. Vamos a escuchar lo que dijo textualmente el presidente sobre su ligazón con la empresa Westfield. Adelante. Durante los años 2004, 2005, 2006, mientras usted era ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro, su empresa
que usted ha reconocido que es 100% suya, Westfield, hizo asesorías para Odebrecht. En cuanto yo fui nombrado ministro en el 2001 y luego nuevamente en el 2004, yo renuncié a todos los directorios en los cuales estaba y mi empresa, que es una empresa unipersonal, me aparté completamente de esta empresa y le dije a mis trabajadores, el principal de los cuales era el señor Gerardo Sepúlveda, ustedes se ocupan, yo no tengo nada que ver con esto más. Bueno, un presidente de directorio o un propietario de una empresa puede tomar una decisión de esta naturaleza sin dejar registro, es decir, él dice, le dije a los trabajadores, él llegó y dijo, bueno, ya, ustedes ocúpense, yo me voy, y no hay registro. Pregunto esto porque la congresista Carla Schaefer esta mañana ha dicho que si PPK el jueves lleva el documento que demuestre en qué momento le entregó la empresa Sepúlveda, las cosas cambian, ¿no? Como que cambia el panorama para el presidente. Lo dijo en la mañana, no sé si ya cambió de opinión, pero le he escuchado esa declaración, no sé si la has oído también. Sí, por supuesto, he escuchado a Carla. Ella posteriormente, en honor a la verdad, ha lanzado un tuit tratando de precisar una posición concordante con su bancada, pero el solo hecho de que se plantee la necesidad de escuchar previamente al presidente antes de emitir un veredicto es una cuestión que está en la mente de los 130 parlamentarios. Ahora, también es necesario recordar y lo siguiente, yo he manifestado mi disconformidad con ese término de golpe institucional, que lo plantean algunos colegas. Yo creo que todo esto está puesto en una pancarta, en una gigantografía en el local de Peruanos por el Cambio. Yo creo de que esto es reglamentario, de que es legal, que es constitucional, pero acelerado y anómalo, que es distinto. Yo creo que el problema está en los tiempos y en la forma como se ha configurado, pero de ninguna manera podemos estar hablando de algo que vaya en contra del orden constitucional. A ver, estoy viendo a Cecilia mover la cabeza en señal de desaprobación. Sí, acá hay dos cosas. Primeramente, el presidente en ningún momento ha deslindado la acusación por incapacidad moral que se le ha hecho, ¿no? Nosotros esperábamos, por el bien del país, que el presidente el día que se presentó con los periodistas hubiera presentado pruebas de que efectivamente lo que hizo falta fue que el presidente comenzara diciendo, acá está el papel por el cual yo le entrego el poder a la empresa Sepúlveda y yo no tenía nada que ver con la empresa. ¿Fin de la discusión? No. ¿Es tan simple como eso? No, por supuesto que no, porque luego está el problema de que, a ver, aquí hay un tema que no solamente es la incapacidad moral del comportamiento, sino que lo que ha hecho es ilegal. La Constitución es clara. Un ministro de Estado no puede hacer gestión de intereses, no puede tener absolutamente ninguna ligazón con absolutamente ninguna empresa, y menos aún si él como ministro le está dando concesiones. No importa si la empresa es de la Madre Teresa de Calcuta, si está certificada por el Papa, eso no interesa. Aquí lo único que interesa es que sea una buena empresa, una mala empresa, regular o no, el presidente de la República, que en ese momento fue ministro de Estado, nada más y nada menos que de Economía, que además también era jefe de Proinversión y que fue quien al final le tuvo que dar las concesiones a Odebrecht. Está diciendo que pasó ya demasiado tiempo. ¿Perdón? Juan dice que es de un hecho que ya pasó hace tiempo. Que eso es absurdo. Entonces a Toledo, como ya pasó también demasiado tiempo, entonces tampoco hay que traerlo. No hay que investigar absolutamente a ninguno de los expresidentes porque ya pasó mucho tiempo. O sea, la incapacidad moral del presidente no solamente está basada en un comportamiento ético y moral, sino que él ha cometido un delito. Que eso lo tendrá que ver el Poder Judicial como delito. No pero es una función del Congreso ver delitos. Pero nosotros como Congreso tomamos en cuenta que la Constitución se lo prohibía. Y él lo sabía perfectamente. Y no solamente eso, Beto, sino que él ha admitido en Televisión Nacional que primero dijo, no sé nada, yo no sé, yo no firmé, yo tuve que hacer arqueología. Pero luego, ¿qué fue lo que dijo? Luego dijo de que de esas negociaciones que el señor Sepúlveda había hecho
con la empresa Odebrecht, mientras él era ministro y le daba las concesiones a Odebrecht, el señor Sepúlveda en su banquito le depositó sus dividendos. Básicamente es eso. Mecha Arauz ha dicho anoche en una entrevista con Mónica Delta que es igual que una AFP, que los afiliados de una AFP no se enteran de qué inversiones hacen. Es una empresa unipersonal. Dejemos de mentirle al país, Beto. Dejemos de confundir al país. Aquí ha habido una conducta totalmente fuera de la Constitución. El presidente ha mentido en reiteradas ocasiones, no solamente al Parlamento, le ha mentido al país. Entonces, además va a tener que pasar por un proceso legal de todas maneras, está siendo citado a la Fiscalía. Pero una vez más, no le mintamos al país. El señor Pedro Pablo Kuczynski no puede ser comparado con una AFP donde hay millones de accionistas. Todos los que aportamos de alguna manera somos accionistas y hay inversiones gigantescas que nosotros ni nos enteramos. Sin embargo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, como lo acabamos de escuchar en estos momentos, Beto, ha dicho él claramente que era una empresa unipersonal. Es decir, él era el único dueño. No es como una AFP. Bien, Javier, tú has sido primer ministro y tal vez sería útil que nos pongas ejemplos prácticos. Cuando ingresaste al gobierno tuviste que desligarte de empresas, de trabajos anteriores, renunciar a cargos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo cuando fui primer ministro, decidí ser primer ministro, antes era presidente del Congreso, las únicas actividades que he hecho durante toda mi carrera política es ser parlamentario y ser profesor en la universidad. La función docente es compatible con la función ministerial, pero era obvio que yo como presidente del Congreso y era profesor de la Universidad en Chiclayo no podía desplazarme y pedí licencia. Luego fui a ser primer ministro y con mayor razón. Pero quiero precisar algo. Yo creo que hay un error en el enfoque. Lo que va a valorar el día jueves el Congreso en la vacancia, la incapacidad moral y el procedimiento que establece el reglamento es de la incapacidad moral, tiene que ver, como dice el doctor Valentín Paniagua en su texto de 1999, dice, es una sanción política a una conducta moralmente reprochable, que afecta gravemente la dignidad de la investidura presidencial. Entonces, el Congreso no va a valorar lo del 2004 al 2005, sino que al presidente, estando en funciones, utilizando su investidura presidencial, ha dado información inexacta. Yo no puedo decir que ha mentido porque quiero escucharlo jueves y voy a votar en conciencia. Pero su conducta permanente de venir ocultando una información, dando información inexacta, de hechos, diciendo yo no he formado parte de esto, y luego las pruebas y los hechos revierten esas opiniones. Considerando la edad del presidente, ¿no podría realmente haberse olvidado? Mira, puede ser, pero lo que justifica la vacancia, y fíjate, y a mí me llama la atención, por ejemplo, hay referencias, no es caso parecido el de Richard Nixon, pero en 1974, cuando estuvo a punto de ser ya justiciado por el Senado, renunció, porque allá en Estados Unidos, cuando les hacen el impeachment y antes de que los sancionen, ellos renuncian, luego viene la gracia, los relevan de toda responsabilidad. Aquí en el Perú no hay ese incentivo, ese estímulo, y yo creo que el presidente erróneamente está mal asesorado y él cree que si renuncia se está viniendo a todos los cargos que le van a formular. El Parlamento el jueves no va a haber delitos, el Parlamento el jueves no va a haber, la Comisión Investigadora tiene su objetivo. Aquí lo que va a hacer es imponer una sanción política por una conducta moralmente reprochable, no haber dicho en sus funciones o haber dado información inexacta. Dios quiera que el jueves pueda llevar constancias objetivas de que verdaderamente le entregó la empresa al señor Sepúlveda, de que año a año, cuando se establecían los estados contables de la empresa, lo hacía Sepúlveda y ya no lo hacía el presidente. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con información que él ha dado en su función de presidente. Eso es lo que el impedimento moral sanciona y le entregan al Congreso para que haga esta evaluación. Mira, hacer lo contrario, hablar de incapacidad moral retardada, son figuras que no están en la Constitución. Entonces aquí nosotros vamos a tomar una decisión en base a lo que el presidente haga el día jueves con relación a sus reiteradas inexactitudes. De repente será la causa que tú dices.
La veremos el día jueves, la valoraremos. Gracias, Javier. Antes de continuar la discusión que todavía tiene para un rato más, hemos preparado un perfil de quien, según todos los pronósticos, podría convertirse en el nuevo presidente de la República. Es verdad que hay diversos escenarios, que se pueda quedar, luz improbable, que se convoquen nuevas elecciones, que el poder vaya al presidente del Congreso, también puede ser. Pero lo más probable es que Martín Vizcarra, a quien el propio PPK bautizó como mi seguro de vida, sea el nuevo presidente de la República. Es por eso que Juana Avellaneda ha preparado el siguiente perfil de Martín Vizcarra.